Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 26 de septiembre, bienvenidos a Primer Click. Hoy la atención se concentra en China, en las acciones tecnológicas, en inteligencia artificial y en los banqueros centrales. Beijing se esfuerza por convencer al mercado de que va a dar el soporte necesario para repuntar la economía. Después de que el Banco Central de ese país anunciara una serie de medidas que, si bien impulsó cierto optimismo en los mercados, este se frenó tras 1 o 2 días, crecieron las dudas y los analistas insistieron en que las medidas monetarias, como recortes de tasas de interés, si bien eran bienvenidas, no iban a ser suficientes para reactivar el consumo, que es el área más débil en la economía china. Pues bien, en respuesta a esas dudas, el Politburó, el máximo organismo de gobierno chino, sorprende con una reunión fuera de calendario para revisar los asuntos económicos, y la agencia estatal de noticias Xinhua, que es considerada la plataforma a través de la cual Beijing comunica las decisiones de gobierno, reporta que los miembros del Politburó, liderados por el presidente Xi Jinping, se comprometieron a desplegar el soporte monetario y fiscal necesario para alcanzar la meta de crecimiento de 5%. La verdad es que no hay detalles sobre el monto de los planes de estímulo fiscal ni en qué consistirán exactamente las medidas. Sí hay reportes de que se hicieron referencias a detener la caída del sector inmobiliario, se hizo alguna referencia a la inversión pública, pero lo que más importa son las señales. Y es que si bien el Politburó se reúne cada mes, las instancias para la discusión de temas económicos se restringen a 3 durante el año y la reunión de septiembre usualmente no está contemplada en ese calendario. Así que podríamos considerar que esta fue una discusión sobre temas económicos de emergencia y alimenta esa sensación de preocupación, de alerta en la élite del Partido Comunista por la desaceleración económica. Tal como sucediera tras el anuncio de las medidas de estímulo monetarias el martes, el reporte sobre la reunión del Politburó impulsa a los mercados, alimenta el optimismo. Ya hay algunos analistas diciendo que si efectivamente se concreta este estímulo fiscal, mejorarían las proyecciones y estarían más confiados de que China podría alcanzar el crecimiento de 5%. Vemos que estas expectativas se traducen de inmediato al mercado. Hay un rally de las acciones chinas que se inició con el primer anuncio de medidas el martes y que se extiende hasta hoy. El Hang Seng avanza más de 4%, Shanghái más de 3%, pero las alzas no se quedan en Asia. Las expectativas de que el estímulo monetario y fiscal va a impulsar el consumo benefician también a empresas de lujo europeas, y las expectativas de una mayor inversión, sobre todo en infraestructura, da impulso a los commodities, a los metales industriales y a las acciones mineras en Europa. El cobre es uno de los beneficiados. Vemos que el metal sube casi 1% en Londres y ya supera los 4,50 por libra en el COMEX. Las acciones europeas suben más de 1%, se alinean así con las alzas que vemos en los futuros de Wall Street, pero además de las acciones mineras o de las acciones ligadas a China, lo que vemos también es un impulso desde el sector de tecnología. Las acciones europeas tecnológicas suben más de 2%, los futuros del Nasdaq suben 1,4% y este es el resultado del impulso que aportó Micron Technologies. Esta es una empresa que fabrica dispositivos de memoria y tiene un dispositivo especial de memoria de banda ancha que es muy solicitado para los procesadores de inteligencia artificial. La empresa no solo reportó cifras mejores a las esperadas para su último trimestre, pero también elevó sus proyecciones para sus ventas y su negocio en general. Las acciones de Micron Technologies avanzan ya
15% antes de la apertura de Wall Street. No es la única, su reporte también da impulso a otras empresas de la cadena de suministros de semiconductores. Vemos que Nvidia, AMD e incluso Intel suben más de 1% también antes de la sesión. En general, hay unas expectativas bastante bullish alrededor de las acciones de inteligencia artificial, todas las empresas que forman la infraestructura para el desarrollo de esta tecnología. Hay un reporte que se publicó ayer de la consultora Bain & Co. y los analistas de esta consultora proyectan que la industria de inteligencia artificial movería alrededor de $1 billón en 2027. Esto es más de 5 veces el monto calculado actualmente. Y ya que hablamos de inteligencia artificial, tenemos que mencionar a OpenAI. Esta empresa está en los titulares por los cambios que está viviendo al interior. Recuerden que recientemente desarrolló una ronda de financiamiento. Ayer tuvimos renuncias de altos ejecutivos, incluso su jefa de tecnología, Mira Murati, que fue clave en el desarrollo de ChatGPT. La salida de Murati marca una etapa en OpenAI. Del equipo original queda solo Altman prácticamente en altos cargos y se lee como un paso más hacia la transformación de OpenAI desde una empresa que originalmente era una fundación sin fines de lucro hacia una empresa que quizás en algún momento llegue a cotizar en bolsa. Financial Times y otros medios reportan que el directorio de OpenAI está avanzando en planes para abandonar la categoría de sin fines de lucro y estaría discutiendo la entrega de un 7% de las acciones de la empresa a Sam Altman. Revisemos qué tenemos en agenda para hoy y esta está dominada por los banqueros centrales. Se entiende porque ya les mencionaba ayer, a pesar de las noticias que llegan desde China, que ahora llegan desde las acciones tecnológicas, es la incertidumbre en torno a las próximas acciones de los bancos centrales lo que todavía marca la atención, el debate en los mercados. Los futuros de tasas muestran todavía una apuesta bastante agresiva de parte de los traders. Están esperando que la Fed recorte en otros 75 puntos base su tasa de referencia antes de fin de año. Esto implicaría que haya un segundo recorte consecutivo de 50 puntos en la reunión de noviembre. Las apuestas contradicen la posición más conservadora de las proyecciones de la propia Reserva Federal, que implican recortes solo por 50 puntos base. Hoy tenemos en agenda a Jerome Powell, presidente de la Fed, con una conferencia en Nueva York. No es el único, también tenemos un acto en el que participará Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y este emisor está bajo presión para que acelere el paso del relajamiento monetario. A diferencia de la Fed, el BCE tiene una economía de la eurozona en desaceleración. No toda la región, pero sí concentrada en Francia y Alemania. Este último país incluso se espera que caiga ya en recesión en el tercer y cuarto trimestre de este año. Así que Wall Street va a seguir de cerca las palabras de Powell, va a seguir de cerca las palabras de Lagarde y hay al menos otros 5 banqueros de la Fed con intervenciones agendadas para hoy. Además de las declaraciones de los banqueros centrales, tenemos datos de órdenes de bienes durables y la última lectura del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. En México tenemos decisión de política monetaria y se espera que haya un recorte de 25 puntos base que lleve la tasa de referencia a 10,5%. A propósito de México, Financial Times publica un análisis muy importante hoy que recoge la preocupación en Washington por la dirección que estaría tomando México a partir de la implementación de las reformas que AMLO hereda a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pero también por ciertas ideas y posturas de la nueva presidenta sobre el rol del Estado y de los militares en la economía de ese país. Otra noticia importante para la región llega desde Nueva York, donde el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró ayer que su país está listo para firmar el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Según Lula, todo está en manos de la UE y el documento podría firmarse en la reunión del G20 que se realizará en Brasil en noviembre.
También en noticias regionales, DF-Sud destaca en su portada que Venezuela suspende los vuelos comerciales con Chile en medio de las tensiones políticas tras las elecciones. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero. Se destaca que el gobierno se anota un triunfo, ya que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de cumplimiento tributario que libera $1.200 millones adicionales para el presupuesto 2025. Además, se destacan las consecuencias de la decisión de Colbún de suspender el proyecto de inversión por $1.400 millones y el gobierno pide la renuncia del director del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta. Yo me despido por ahora, pero los invito a que no se pierdan nuestro podcast mañana. Tenemos nuestro especial de los viernes y va a estar orientado a ustedes, los inversionistas retail, recomendaciones súper claras, concretas de los instrumentos que se ven más atractivos en este nuevo escenario de bajas de tasas de interés. Así que no se lo pierdan. También los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.